Bueno, yo creo de que la reconciliación en base a un análisis de lo que ha pasado, una reflexión sobre el momento político de los años 70 como la reflexión actual. Y hay que entender, digamos, que aquel momento político era muy distinto al actual. Usted tenía una economía que era interna, ahora una economía que es global, en fin, tiene muchas diferencias. Entonces, yo creo que la reconciliación hay que trabajarla, y creo que lo que ha pasado en este tiempo, sobre todo la juventud, digamos, que está muy inquisitiva de desconocer la realidad de esos tiempos, sirve para producir, digamos, un encuentro entre los chilenos, pero en base a posiciones muy sólidas. Y en ese sentido hay que partir, digamos, con el balance crítico que significó la dictadura. Allende eran las personas que tenían, digamos, una idea democrática del país y que, por lo tanto, respetaba los medios de comunicación, respetaba absolutamente las universidades, respetaba al Congreso, ¿no? Y por eso que cuando se produce, estaba, digamos, en las instancias que podía producir un golpe, él trabajó la idea precisamente de un plebiscito. Y si el plebiscito lo perdía, él renunciaba. Por ahí he escuchado, digamos, que otros quieren adueñarse de esa idea era de Allende. Y yo sé, digamos, porque yo era secretario general de la CUT, el segundo de la Asociación de Trabajadores de Chile, y por lo tanto en esos tiempos nos entrevistamos muchas veces con él. Y él a nosotros nos planteaba esto. Y yo precisamente en ese instante hice muchas gestiones internacionales, dado mi puesto que tenía internacional, para que precisamente el mundo, digamos, entendiera de que pudiera haber una salida a la situación chilena en base a un plebiscito. ¿A quién lo traicionaron? Bueno, evidente que había gente que lo traicionó, ¿no? Pero ¿quiénes son esa gente que traicionó? Más bien gente que, como él mismo señalaba, digamos, algunos generales precisamente, ¿no? Porque él era un hombre respetuoso de las instituciones, también del ejército, ¿no? Entonces respetuoso de los medios de comunicación, pero además él se desarrolló de esa manera. O sea, él era un político que es difícil de comparar, en el sentido que siempre una persona muy abierta, ¿no? Era un republicano, ¿no? Entonces él no comprende muchas de las cosas que pasaron, por eso se sintió traicionado por algunas personas, con las cuales se creía que compartía todas las tradiciones democráticas de Chile. Frei Montalva significó una democracia, digamos, un avance en la democracia. Allende significó otro avance en la democracia. Y así venía avanzando el país. ¿En qué minuto se quiebra este diálogo que él sostiene siempre con los distintos políticos y lo dejan prácticamente solo y se hace este golpe de Estado? Él nunca renunció al diálogo. A Raúl Silva Enrique, por ejemplo, con muchas veces, digamos, se puede decir, una relación muy amistosa y siempre trabajaron esta postura, digamos, de unir a los chilenos. Lo que realmente puede ser uno de los errores de esos tiempos, era de que se necesitaba una alianza muy amplia para los cambios que le estaba produciendo. Alguien puede decir, ¿era evitable el golpe? Era evitable el golpe, pues. ¿Cómo no va a ser evitable si precisamente el presidente, digamos, si perdía, renunciaba, ¿no? Y se hacía otra, en fin, se buscaba otro camino. Por eso que es interesante lo que ha pasado ahora, que los jóvenes quieran conocer la realidad, ¿no? De que hubiesen, digamos, los medios de comunicación se abrieron a una reflexión política sobre lo que era el golpe, ¿no? El presidente Sebastián Piñera señaló que hay que hacer un mea culpa, porque ambos sectores tuvieron la culpa de haber llegado al golpe de Estado. Sí, pero ¿quiénes propiciaron el golpe? Si el problema, precisamente Allende en aquellos tiempos quería hacer plebiscito para evitar el golpe de Estado, evitar la guerra civil, ese era el centro del discurso. Y el centro del discurso nuestro era evitar la guerra civil, ¿no? Y precisamente cuando adelantaron el golpe los militares, porque sabían que iba a ser un discurso Allende, digamos, para plantearse el plebiscito, y se decían que se lo derrotaban, lo cambiaban. Lo derrotaban y cambiaban la situación. ¿Los mismos partidos que estaban con Allende, de cierta forma, también fallaron en este proceso? Que había gente que en ese proceso, digamos, pudo haber creado determinadas situaciones que no entraban dentro de esta línea. Cuando el golpe militar, que se pretendía un golpe militar debió contra Frei Montalva, nosotros como CUT fuimos. Y de ahí nació una amistad muy grande
con Prat, mía y él. Él me respetó mucho en muchas ocasiones y lo es en sus propias memorias, lo refleja, porque yo era un dirigente joven, pero de mucha influencia en el seno de la Central Unida de Trabajadores. Y fuimos con Figueroa, presidente de la CUT, que ha muerto, que murió, digamos, murió en Suecia en el exilio, precisamente a decirle que nosotros estábamos en contra del golpe, pues, y a favor, digamos, de Frei Montalva. Por supuesto. ¿Usted logró contactarse con el presidente Salvador Allende? Sí, claro. Él se me llamó a mí a las 8 de la mañana, por ahí hay libros que señalan eso, ¿no? Un asesor español coloca esas cosas, digamos, las llamadas de él que me hacía a mí, ¿no? Pero en primer lugar, ese mismo asesor español, que es dirigente actual en España, en alguna vez colocó un libro, digamos, una inscripción para Rolando Calderón, aquella persona que dice lo que hace. Entonces, en ese sentido había confianza en mí, por eso me llamó, ¿no? Y entonces no me comunicó mi partido a mí el golpe de Estado, me lo comunicó Allende, temprano, y salen unos relatos de este dirigente español. ¿Qué pasó por su mente cuando lo llama Allende, le avisa ya de que el golpe estaba ahí a puerta de que bombardearan quizás La Moneda? Porque él me dijo, ¿qué va a hacer la Central Unida de Trabajadores? Entonces yo dije, bueno, vamos a tomarnos las fábricas para sencillamente resistir, para apoyar al gobierno. Y él me señaló, no hagan y tal, los van a masacrar. No hagan eso. No. Y usted salga, porque me llamó el primero de toda mi gente, en mi partido y nada, entonces me dijo, salga de la casa, no puede mantenerse ahí. Después de eso, él me llamó, o sea, me llamaron asesores de él para que lo pudiéramos sacar de La Moneda. ¿Y en base a qué me pedía eso? En base a que yo era una persona que siempre trataba de ejecutar lo que creía. Y tratamos de sacarlo de La Moneda, para lo cual, digamos, él no me dijo eso, más saquen de La Moneda, sino que asesores directos que yo confiaba de que eran los que estaban muy cerca de él, eran amigos míos también. Entonces yo hice esfuerzos para eso, en el sentido de conversar con las fuerzas que algo podían hacer eso para sacarlo de La Moneda, digamos. Pero no fue posible, ¿no? Y también, digamos, no las traiciones que hubieron en algunos militares, como el propio Pinochet. Yo más de alguna vez estuve con Pinochet frente a frente, digamos, y él decía ser constitucionalista. Cuando estuve preso, siempre me señalaban, me decían, ¿quiere que venga Pinochet? Que venga. Y siempre yo iba a enfrentarlo en cosas que yo sabía, digamos. ¿Cuándo lo toman preso usted? ¿Cuándo lo detienen? Claro, a mí me detienen poco antes de fin de año, digamos. Pero yo alcancé a reunirme con mucha gente, a discutir, digamos, un famoso documento del Partido Socialista, se llama Documento de Marzo, en que ese documento de marzo, como esencia, planteaba que la derrota no era militar, era política, en el sentido que nosotros teníamos, digamos, que haber producido una mayoría que pudiera ser imposible, digamos, ese golpe militar. De marzo, que era la autocrítica nuestra de la Unidad Popular en esos tiempos. Entonces, cuando se habla de autocrítica, nosotros ya en ese periodo, inmediatamente después del golpe, hicimos esa. ¿En qué apuntaba específicamente esta autocrítica? Que la derrota no era militar, era política, ¿no? Y que sentíamos, digamos, nosotros teníamos que hubiera apoyado, digamos, las fuerzas de Tomic fundamentalmente. El proyecto de Tomic era tan parecido al nuestro, ¿no? Entonces resulta las fuerzas de Tomic más las nuestras imposibilitaban el golpe. Sobre esto yo hablé incluso en los propios cordones industriales, sobre esta manera, digamos, en un discurso mío que un compañero sacó textualmente y después fue sacado en la OIT, digamos, como un discurso mío. Yo señalaba precisamente para convencer, digamos, a los cordones industriales que había que crear una fuerza tal, digamos, y unificar fuerzas para impedir el golpe. Y había que apoyar el plebiscito. Por supuesto. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido usted y dónde lo detuvieron? Bueno, a mí me hicieron un atentado a mi vida. Bueno,
Ese atentado fue reconocido por Contreras precisamente, en que se me disparó en el diario La Tercera, creo que publicó eso, que sencillamente se me había disparado, digamos. Porque en esos tiempos, digamos, se dijo como que era se quiso decir en la prensa que como que era, digamos, un enfrentamiento entre nosotros. Y resulta que precisamente Contreras reconoció no, que el atentado a mi persona en La Tercera fue que había sido, digamos, por tales personas, digamos. Ahora, ¿por qué se atentó en esa oportunidad? Porque yo era un dirigente joven, digamos, en aquellos tiempos conocía la realidad, no, era dirigente de la CUT, era dirigente del partido, era el tercer hombre del partido, ¿no? Que mis votaciones superaban a cualquier dirigente nacional de aquellos tiempos, ¿no? Muchos querían que incluso, digamos, en fin, que fuera incluso muchas fuerzas que fuera el ministro del Interior, porque yo era un hombre que podía colocar ideas, pero yo mismo nunca pensé en eso y además dije que nunca no aceptaba eso porque era un hombre muy joven para el Ministerio del Interior, era muy joven. La política de esos tiempos, nadie podía decir yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador y que no sé qué, cuánta plata tengo, eso no era así. O sea, digamos, si una persona decía yo quiero hacer tal cosa, esa persona inmediatamente era descalificada. Eran los líderes naturales, las fuerzas sociales los que iban imponiendo los candidatos, ¿no? Pero ahora cambiamos todo. Por eso la presidenta quiere hacer cambio, pero tiene que tener una fuerza política para el cambio. Y por lo tanto, por eso está haciendo la política de doblaje, está pidiendo doblar en muchas partes, digamos, en parlamentarios, en diputados, en senadores, porque ella necesita respaldo en el Congreso, ¿no? Entonces, ella tiene, digamos, una gran mayoría y va a ganar, es posible, digamos, si la presidenta, si la de la derecha baja mucho, es posible ganar incluso en la primera vuelta. Yo creo que hay que prepararse para la segunda. Dicen que esta elección es una de las más polarizadas que existe o que va a existir. Bueno, se está polarizando, pero no si usted ha visto los discursos de la presidenta, precisamente ha tratado de no polarizarla. Al verlo desde ese punto de vista, ¿todavía falta mucho para que el país se reconcilie? O sea, si el gobierno democrático, la Michelle gana, yo creo que ella puede reconciliar el país. Pero con una derecha tan arrogante, que no reconoce ninguna cosa. ¿Creen el perdón que están dando algunas figuras políticas de la derecha? Pero si me acompañaron al presidente en el día de hoy, pues ¿cómo voy a creer? Y llegan atrasados incluso hasta el final para ver qué es lo que iba a decir ella, el presidente al comienzo. Este acto lo hicieron fracasar la derecha, el presidente. Entonces, ¿qué reconciliación cuando él quería producir temas, digamos, ver cuál era la realidad, hacer un discurso tal, un acto que fuera... Sus mismos equipos no le permitieron eso. Algunos dicen que mientras no haya justicia nunca va a haber perdón. Bueno, tiene que haber cierta justicia. Entonces, eso es lo que yo digo, un gobierno nuestro puede hacer esas cosas. Puede, digamos, acercar la justicia, ¿no? Y puede, digamos, crear condiciones para reconciliar el país. Por último, ¿cuál es el mea culpa que debería hacer la oposición a 40 años del golpe? No haber creado una fuerza social capaz de impedir el golpe. En eso estuvo, por eso Allende quería hacer ese plebiscito. Pero aquí no fue Pinochet que derrocó a Allende, fue precisamente Estados Unidos, todo eso está reconocido ya. ¿Usted estuvo en el exilio también? También estuve en el exilio. Usted, digamos, yo por ejemplo, si usted ve conmigo las cosas como yo trabajo cuando aquí fui gobernador, qué sé yo, fui senador, nunca le iba a preguntar a una persona, oye, ¿de qué partido eres tú? Para no sé qué cosa, no, yo veía si esa causa era justa. Nosotros pertenecíamos a una generación que nos unía a eso, digamos.